8:42. Junto a Angélica Bulnes conversamos con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Muy bien, buenos días, Iván, Angélica. Buenos días. Oiga, viene volviendo de México, hablemos al tiro de eso, pero antes, lo llamativo que fue la noche de anoche. Hubo incidentes con balazo, uno de tipo, no sé, mafioso, como de película en Valparaíso. Una banda llega, le pega 5 balazos a una persona. Hubo en Vitacura con carabineros enfrentados con una banda que estaba robando cerca de la medianoche adentro de una casa con la familia adentro en Vitacura. Un robo en Vitacura termina en Quinta Normal también con intercambio de balazos con los delincuentes que son atrapados por carabineros que los persiguieron. En Independencia un hombre baleaba anoche. Igual es llamativo 4 eventos así en esta zona del país, digamos. Bueno, efectivamente lo que estamos viendo, y esto está circunscrito en lo que estamos viendo en los últimos años, que efectivamente hay un aumento en los delitos violentos, en los homicidios, pero por sobre todo el uso de armas en la comisión de delitos. Y eso, Iván, en muchos casos, si no en la mayoría, cambia dramáticamente cómo terminan muchos de estos hechos. Cuando ya sean los conflictos se resuelven con armas o particularmente, en este caso, los delitos, generan consecuencias no solamente de una connotación mayor, sino que particularmente el aumento de homicidios que estamos viendo en el país, al menos del año 2017 a la fecha. Ya, o sea, es que son nuevos delitos, como por ejemplo lo de Valparaíso, o que son delitos más llamativos, por decirlo así, porque hay uso de armas, subsecretario. Sí, yo más que llamativo diría que son efectivamente, hay una comisión de delitos más violentos. Muchas veces, a ver, como para decirlo en simple, la misma finalidad del delito, estoy hablando por ejemplo de un hurto, de un robo, del robo de un vehículo, como lo hemos visto, que al ser hecho por personas que portan armas y que están disponibles a disparar, termina incluso en consecuencias que son hasta un homicidio. Entonces, la naturaleza del delito, y por eso mismo es que nosotros en la subsecretaría, Iván, tenemos hace 2 meses estamos trabajando en un centro para la prevención de homicidios, porque no nos podemos quedar solamente con la cifra, es decir, bueno, sí, efectivamente el año 2020 fue el alza más grande en comparación con el 2019, desde esa fecha vemos que el alza se mantiene, sino que necesitamos ver los contextos, por qué ocurren, cuáles son los lugares, cuáles son los condicionantes, porque esa es una de las recetas para poder disminuir los homicidios, que es la consecuencia o tal vez el delito, sin duda el delito más grave y que no tiene reparación. Ya. Una cosa son los mismos delitos ahora con armas y con un grado más profundo de violencia, más agudo. Y otras son este tipo de delitos que son, yo le digo tipo mafioso, yo hablo desde la ignorancia, subsecretario, como lo de Valparaíso con el baleado de anoche, el homicidio doble de 2 personas venezolanas en situación irregular en Temuco, la jornada anterior, homicidios que son que tienen cara de ajuste de cuentas, que tienen cara como de otra cosa, no son para robarle a una persona, no son delitos comunes, o al menos no son delitos que veíamos hace algunos años. Efectivamente, y tal vez uno de los indicadores que da cuenta de esa realidad que tú mismo mencionas, Iván, es el crecimiento de los imputados desconocidos, del porcentaje de imputados desconocidos en los homicidios. En los últimos años, o hablemos incluso desde 10 años para atrás, el porcentaje de imputados conocidos era mayoritario. En otras palabras, sabíamos el contexto donde los homicidios ocurrían, y hoy a lo que hemos pasado progresivamente es que el porcentaje de imputados desconocidos es ahora mayoritario, lo que significa que en gran parte estos homicidios corresponden particularmente a lo que dices tú, enfrentamientos, ajustes de cuenta o en contextos de narcotráfico, crimen organizado, lo que hace que lo que estamos enfrentando en el fenómeno de homicidio ha demostrado un cambio en los últimos años y que particularmente a la fecha y particularmente, valga la redundancia, el momento en el que nosotros llegamos a gobernar es una realidad bastante distinta a la que estábamos acostumbrados a ver tanto en la comisión de delitos, en el grado de violencia de los delitos, pero particularmente en lo que respecta a la naturaleza de los homicidios. Subsecretario, lo voy a llevar a su viaje, viene llegando usted de Ciudad de México, no sé si me tranquiliza o me pone más nerviosa que estemos buscando ideas en México, que tiene tantos problemas de violencia y delincuencia, pero estuvo ahí usted, estuvo visitando y mirando varias experiencias como este programa Alto al Fuego, que busca sacar a jóvenes de la delincuencia y cortar la cadena de homicidios. ¿Qué sacó en limpio de ahí? Lo primero es que
Para nosotros son buenas noticias, y buenas noticias por dos razones. Primero, porque como país tenemos que mirar más a la realidad latinoamericana que seguir buscando ejemplos de países que tienen muy poco en común como nosotros, tanto en lo cultural como en las realidades de los comportamientos delictuales. Efectivamente, y en esto, bueno, ustedes lo saben también y quienes nos están escuchando, la realidad delictual de México es bastante distinta a la chilena. Chile, a pesar de los incrementos en delitos violentos, los incrementos significativos en homicidios y los distintos índices de temor, sigue siendo un país que comparativamente tiene una realidad distinta. O sea, eso no es razón alguna para bajar los brazos ni decir, bueno, comparativamente estamos mejor, así que hay que hacer poco, al contrario. Pero ¿por qué Ciudad de México? ¿Y por qué México en particular? México es un país que ha aprendido de muchos años de políticas de seguridad que se han basado en retóricas de titulares, particularmente guerra contra el narcotráfico y una obsesión por la mano dura. Y lo que vemos en el tema de homicidios en la Ciudad de México en particular es que se implementa un plan que se llama Alto al Fuego, que no es un plan, dicho de paso, que nace en México, es un plan que se implementó por mucho tiempo en ciudades de la costa oeste de Estados Unidos, como la ciudad de Oakland, en California, ciudades que han vivido olas de violencia y homicidios, que después pasa a la costa este, en Baltimore, también una de las ciudades que históricamente ha tenido mayor problema y ha tenido éxito en la reducción de homicidios. Y México es el primer país donde esta metodología y esta lógica de enfrentar los homicidios de una manera preventiva se implementa, y ha dado resultados que dan cuenta de una baja histórica en los homicidios en la Ciudad de México. Pasaron de un promedio de 4,3 asesinatos diarios en el año 2019 a 1,8 en abril del 2022. Entonces creo que como gobierno no solamente tenemos que gobernar la seguridad con un sentido de urgencia, sino que aprender de lo que ha funcionado como lo que no ha funcionado en diferentes países de América Latina. Y una cosa más, para no monopolizar la respuesta, pero también, y aparte de visitar en terreno, de hecho estuvimos en los territorios donde hay tasas de homicidio más altas en la Ciudad de México, recorriendo con las policías, viendo cómo llevan adelante este plan. También tuvimos reuniones de trabajo en los C5, que son estos grandes centros de tecnología y televigilancia. Visitamos el del Estado de México en Toluca, en la Ciudad de México, que dicho sea de paso es una ciudad que en habitantes y en población flotante tiene una magnitud similar o más grande que Chile, donde también vimos que se han derribado hartos tabúes respecto al uso de las tecnologías. Un buen uso de la tecnología de manera preventiva resulta ser tremendamente efectivo. Entonces la responsabilidad nuestra es ver lo que funciona, ver cómo lo adaptamos a la realidad chilena con un sentido de urgencia, pero también reconocer las cosas que no funcionan. Oiga, subsecretario Vergara, y hablando de lo que funciona y lo que no funciona, veía yo que las cifras dicen que hasta hace 5 años más o menos se lograba resolver favorablemente, o sea, con condena, el 93% de los homicidios. Y hoy día eso solo está ocurriendo con el 72%. Entonces, esto significa que estamos teniendo más impunidad con respecto a estos tipos de crímenes mucho más violentos. ¿Qué pasa ahí? A ver, primero de todo yo diría que no solamente es algo que se explica por la impunidad. Se explica particularmente por lo que yo mencionaba al inicio de esta entrevista, y particularmente una de las razones por las que lanzamos este Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos en la subsecretaría, que dicho sea de paso es con Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, el Instituto Médico Legal, el Ministerio de la Mujer, Gendarmería y diferentes instituciones que estamos sentados acá en el 4º piso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque yo mencionaba el fenómeno del crecimiento del imputado desconocido. Es bastante distinto avanzar en una investigación de un homicidio cuando hay un imputado conocido, cuando sabemos en el contexto que ocurrió y tenemos una visión investigativa respecto a quién o quiénes son los responsables. Pero cuando avanzamos en un escenario de imputado desconocido, como cual es mayoritariamente el que estamos enfrentando cuando observamos el fenómeno sobre el cual estamos trabajando, y mayoritariamente son imputados desconocidos, eso significa que la persecución, la investigación primero y la persecución tienen unas connotaciones distintas y son mucho más difíciles. Entonces, por eso, Angélica, lo que tú mencionas es central y que tiene que ver con cómo el Estado y particularmente el gobierno tiene las capacidades, primero de prevenir que los delitos ocurran, que es lo más importante, pero en segundo lugar de contribuir a que todas sus instituciones estén al servicio de una persecución y un castigo efectivo. Mira, una de las cosas que también estamos resaltando del modelo que se aplica en México y que también se aplica acá, es que la comisión de homicidios y particularmente los lugares donde ocurren los delitos más violentos son lugares bastante acotados.
y son lugares bastante definidos, donde es necesario hacer una intervención, no tratar este tipo de fenómenos como que si fueran eventos que tenemos que masificarlos en la acción, sino que al contrario, es focalizar, y la focalización es lo que le permite particularmente avanzar en investigaciones exitosas. Porque muchas veces de las personas que cometen homicidios, cometen una cantidad importante de homicidios. Entonces, subsecretario, ¿está identificado como cuáles son esos lugares? ¿Está bien identificado eso? Bueno, eso es justamente lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos incluso en este convenio con el Ministerio Público en estos momentos funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito mirando los contextos en los cuales los homicidios están ocurriendo, porque lo que estamos haciendo es definiendo cuáles son los territorios donde hay mayor incidencia, más allá de la cifra y la relación de estos contextos para poder llevar adelante este trabajo como el del alto al fuego en Chile, particularmente ahí. Entonces, claro, lo que tenemos hoy día en el país son cifras. Sabemos dónde ocurrió, pero no hay información del contexto, ni tampoco de dónde provienen las personas que cometen los homicidios, porque una cosa es, solo darte un ejemplo, que es que un homicidio ocurre en la comuna de Santiago, en la Plaza de los Héroes, por darte un ejemplo, no necesariamente significa que esa banda o esas personas están operando en ese lugar, sino que lo que necesitamos saber es dónde están operando, de dónde son, para poder actuar sobre ese punto en específico. Y ese es el aprendizaje que nosotros estamos aplicando con este sentido de urgencia en el modelo para prevenir los homicidios en Chile. Dígame una cosa, porque también para eso necesitamos también que los policías puedan actuar. Ayer escuchábamos a la ministra del Interior, Carolina Toa, que dijo que un policía le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido, no es violar los derechos humanos, y es una de las reflexiones. Entonces dice que está todo este debate sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza que ejerce Carabinero en situaciones de agresión. La pregunta que yo tengo es, ¿cuándo el gobierno considera que el uso de la fuerza es proporcional y cuándo no? A ver, bueno, primero que todo esto no es algo que el gobierno determine, esto es algo que está establecido en la ley y en los reglamentos de funcionamiento policial. Creo que en eso tenemos que ser, y la ministra creo que además es tremendamente clara respecto a esto. La responsabilidad nuestra como gobierno en este momento es avanzar como lo estamos haciendo en el proceso de reforma Carabineros para que nuestros policías, por un lado, cuenten con la legitimidad, pero por sobre todo, y lo más importante, con las capacidades de hacer su trabajo preventivo y de control. El mismo general Yáñez ha manifestado esto públicamente, en que no es un tema de nuevas facultades o de aumento de pena, sino que en muchos casos tiene que ver con las capacidades que las policías tienen que hacer su trabajo. Mira, algo no menor, y estas son noticias que de repente pasan desapercibidas, pero el día de ayer, por ejemplo, la Escuela de Suboficiales fue acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Qué significa esto? Que en este proceso de reforma, para nosotros ha sido muy importante que la formación policial vaya avanzando en los mayores estándares para poder ser eficiente y efectivo en la calle. Entonces, no necesariamente significa un tema de penas, no necesariamente significa un tema de facultades del uso del arma y cuándo esa arma y cómo se usa, sino que las capacidades que tiene la policía para enfrentar escenarios de mayor violencia. Mira, uno de los elementos centrales que estamos discutiendo en la reforma con Carabineros es el abanico de alternativas que un policía tiene entre no hacer nada y usar un arma. ¿Y qué significa eso? Que la evidencia mundial nos muestra que cuando la única alternativa que tiene un policía es sacar y desfundar su arma, termina en una serie de complicaciones que incluso cuestionan y terminan, como lo hemos visto en muchos países, en brutalidad policial. Pero cuando la policía tiene un abanico de alternativas y tiene la capacidad de usar todo ese abanico, por supuesto del margen de la ley, tal como se hace en Chile, lo que permite es desescalar los conflictos en vez de muchas veces escalarlos. Entonces yo creo que hay que ser muy claro en que el uso de las armas letales, los usos de las armas no letales o los instrumentos intermedios de las policías son los que definen la forma en que la intervención policial se hace. Estamos con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, el presidente de la SOFOFA anoche, en el encuentro de la industria, estaba el presidente ahí, en su discurso, delante del presidente, dijo que hay que enfrentar con decisión y sin ambivalencia la espiral de delincuencia que azota al país, con mensajes y acciones claras sobre todo tipo de violencia. Y dijo, necesitamos un acuerdo nacional ciudadano por la seguridad que apoye al gobierno en el uso de todas las herramientas que le proporciona la ley para restaurar el orden y el libre tránsito en todo el territorio nacional. ¿Qué opina de esta proposición, de este emplazamiento del presidente de la SOFOFA?
Yo más que nada me quedo con lo que ha anunciado nuestra ministra del Interior, y ha sido muy clara en que lo que necesitamos como país es el espíritu para construir un compromiso transversal que se base en una política de Estado. Iván, mira, una de las cosas que nosotros tenemos una prioridad en esta Subsecretaría de Prevención del Delito son, por ejemplo, las 12 fuerzas de tareas público-privadas. Eso parte de una premisa, o más bien de una constatación muy clara. El responsable de proteger es el Estado. El responsable de la seguridad es el gobierno. Pero si queremos avanzar, lo que necesitamos es instalar la corresponsabilidad y la coproducción de la seguridad. Entonces, cuando se hablan de acuerdos nacionales, cuando se hablan de acciones, lo importante es ver qué es lo que se está haciendo. Y yo, Iván, tengo una muy buena impresión del trabajo que estamos llevando adelante con los supermercados, con los centros comerciales, con las autopistas, terminales de buses, porque hay una disposición país, que creo que es la importante de resaltar, que nos ha permitido bajar delitos violentos complejos, como es el robo violento de vehículos. No es para celebrar, por supuesto que no, porque mientras existan víctimas e incluso que pierden la vida en un homicidio, en el contexto de un robo de un vehículo, como gobierno no podemos descansar. Pero desde que iniciamos esta fuerza de tarea público-privada y el reforzamiento policial en el plan antiencierrona de Carabineros, quebramos la curva al alza que el país venía viviendo. Y hace 2 semanas, que es la última cifra que tenemos, esa semana de octubre, fue la cifra más baja desde que llegamos al gobierno en el robo violento de vehículos. Pero repito, no es para festejar, pero sí muestra que hay un camino en el cual tenemos que perseverar dónde y cuál estamos trabajando con el sector privado. Entonces, a mí me toca tramitar también el Ministerio de Seguridad en el Senado, donde hay una disposición bastante transversal en lo político de que Chile tenga la institucionalidad que merece en seguridad. Pero, y trabajo con alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos donde hay disposición. Déjeme preguntarle una cosa, porque está bien, yo estoy de acuerdo con que hay que trabajar coordinadamente, en conjunto, los distintos sectores, pero también esta vez como de la coordinación se tiende a confundir, como que se le delega un poco la responsabilidad a otros actores. Ha pasado la discusión con los delitos, los portonazos, o lo que ocurre en las autopistas y en otro tipo de cosas, en que como que un poco, porque la tarea primordial es del Estado y de las policías y del gobierno coordinar esa operación. Sí, es que por eso mismo, Angélica, cuando inicié mi respuesta dije que la responsabilidad de proteger del Estado y la seguridad del gobierno. Pero otra cosa es el objetivo que tenemos que lograr. Con las autopistas en ningún momento había un traspaso de responsabilidad, al contrario. Eso fue una polémica que se genera cuando se instala que en las autopistas se necesitaba una patrulla en cada salida de la autopista. Y eso no puede ser, primero porque no tenemos las suficientes patrullas para poner en cada salida de la autopista. Entonces lo que corresponde es avanzar en un trabajo público-privado, por ejemplo, con una inversión de 1.000 millones que están haciendo las autopistas, y que junto al Ministerio de Obras Públicas y la Subsecretaría estamos determinando qué es lo que se necesita, con un incremento en el reforzamiento del patrullaje tanto aéreo como terrestre en las principales autopistas de la región metropolitana, con entender que, por ejemplo, hoy día las autopistas no están diseñadas para que las policías hagan controles, estamos avanzando en lugares para que las policías puedan controlar. Entonces, ese es un verdadero pacto público-privado por un bien superior que es la seguridad, y esto no se trata de responsabilidad. Yo he sido súper claro. Desde el primer día que asumí, dije que el responsable de la prevención del delito soy yo, los responsables de la seguridad no son los municipios, no son los privados, pero un trabajo de corresponsabilidad y trabajo mutuo es el único camino para llevar adelante. Y dicho sea de paso, uno de los elementos más importantes que vimos también, por ejemplo, la reducción del robo violento de vehículos en la Ciudad de México, desde el C5, que es este gran centro de coordinación y vigilancia en la ciudad, es la receta del trabajo público-privado, donde nadie se traspasa culpas ni se indica con el dedo, sino que muy por el contrario, hay un bien superior, una ética de un bien común por el cual se trabaja, porque es lo que importa, no solamente reducir los delitos, sino que también la percepción de inseguridad. Cuando las personas dejan de hacer su vida, dejan de hacer acciones o dejan la cotidianidad porque tienen miedo, es un problema que por muchos años se subestimó y se dijo, no, si es sensación de seguridad, si son solo los medios, no hay que preocuparse. No, a nosotros como gobierno nos preocupa tanto la realidad y la incidencia delictual como la sensación de seguridad de las personas, porque la libertad que se consigue por medio de la seguridad como un derecho y no un privilegio es justamente hacia nosotros tenemos que apuntar, y en ello es lo que estamos trabajando todos los días. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, esta mañana en Mesa Central. Subsecretario, muchas gracias por la gentileza. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, buenos días.